Bienvenidos a un nuevo episodio de Sensor UABC, temporada 13. Los saluda Marisol Aceves y estoy muy contenta y muy emocionada de poder formar parte de este gran evento que está organizando la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, en donde el Comité de Valores, Ilumina y por supuesto Sensor se han unido para crear este enorme evento para los niños de la Casa Hogar Eunime. ¿Cómo te sientes hoy, Juliana? Mucho gusto de compartir cuadro contigo. El gusto es mutuo, Marisol. La verdad que me siento muy feliz, muy contenta de poder estar aquí con todos los niños y poder estar participando en este magnífico evento. El hecho de poder regalarles una sonrisa a estos niños es algo que nos llena, ¿no? Y aparte, como ya les había comentado, estudio pedagogía y pues la interacción es constante, ¿no? Es algo que nos va a ayudar en algún futuro. Y pues nada, aquí a recargar pilas porque estos niños vienen con todo, ¿no es así, Carlos? Sí es, Juliana, y la verdad me siento muy emocionado y muy feliz, primeramente por compartir cuadro con ustedes dos nuevamente en este nuevo episodio de Sensor UABC, y la verdad me siento también muy emocionado ya que la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales ha realizado y ha juntado esfuerzos para poder realizar este magno evento para hacer feliz a un niño, como dice el nombre del mismo, ¿no? Vamos a darle una sonrisa a un niño, vamos a hacer que disfrute, a que se divierta aquí con nuestros compañeros y asimismo pues para realizar actividades que le fortalezcan a su desarrollo. En este caso pues ya nada más vamos a darle la bienvenida. ¿Qué les parece a nuestra primera cápsula del día de hoy de nuestros compañeros de A Ciencia Cierta, donde nos hablan de todo el desarrollo de los niños y de esta bonita etapa que es la infancia, asimismo sobre las tecnologías y cómo estas influyen a su desarrollo? Y bueno, esto es Sensor UABC, temporada 13. La tecnología como forma de aprendizaje. En la actualidad, hemos visto cómo las nuevas generaciones han ido evolucionando lado a lado con la tecnología, permitiéndonos crecer en muchos ámbitos, pero ¿también nos está ayudando a desarrollar de mejor manera nuestro aprendizaje académico? Lo pusimos a prueba, entrevistando 31 niños de entre 9 a 11 años que cursan el 5º grado de primaria. Durante este periodo, los niños no son demasiado pequeños para no conocer sobre tecnología, pero tampoco son lo suficientemente grandes como para considerarlos adolescentes con un juicio más crítico. Después se realizó un focus group para entender mejor las respuestas de los niños y pudieran ser más abiertos con sus respuestas. Bajo la guía de autores como Piaget, Gardner y Vygotsky, pudimos entender cómo aprenden los niños. También buscamos otros autores para entender esta relación tan estrecha entre los niños y la tecnología. Observamos sus hábitos en la web, las páginas que visitan, con qué fin y por qué tanto han aprendido y si este conocimiento lo llevan al ámbito escolar en el que cursan actualmente. ¿Y qué fue lo que descubrimos? Descubrimos que el 70% de los niños contaban con un dispositivo electrónico, ya fuera tablet, celular o una computadora, y el 17.9% contaba con más de uno. ¿Qué significa esto para ellos? Significa que han adquirido habilidades que antes no cualquiera podía tener. Entender el funcionamiento de estos dispositivos los hace más diestros para dominar cualquier aparato que se le parezca, preparándolos para los futuros avances tecnológicos. El segundo punto fue el uso de la información. A través de nuestra recaudación de datos, observamos que efectivamente los niños buscaban información en la red, trataban de contestar sus dudas y curiosidades a través de ella, siendo Google el portador de esto acompañado de la plataforma YouTube, pero también lo hacían constantemente para ayudarse en sus tareas escolares. Materias como matemáticas e historia fueron las búsquedas más sobresalientes. Los niños acudían a la información digital con el fin de hacer más divertido, sencillo y rápido su aprendizaje. La mayoría de los niños colocaron a las nuevas tecnologías como una mejor forma de aprendizaje para ellos, por el dinamismo que ofrece y la muestra de los temas por medio de productos audiovisuales. Esto quiere decir que la forma tradicional de enseñanza se está quedando corta para las nuevas necesidades que poseen los niños. En conclusión, a la larga, esta nueva forma de aprendizaje creada por los niños se convertirá en la mejor forma de aprender. Traerá consigo personas más educadas, creativas y mucho más preparadas para los nuevos avances en tecnología. Es nuestro trabajo proporcionarles lo que requieren para elevar su calidad de vida. Marisol, ¿alguien ha visto
Marisol? No, la estoy buscando y no la encuentro. Aquí estoy. Hola Marisol, te me perdí, estaba tan preocupada por ti, tenía algo importante que preguntarte. Oye Marisol, ¿podrías platicarnos qué es lo que te pareció la cápsula anterior? Me pareció sumamente interesante. En mis tiempos era completamente diferente toda esta dinámica, no existía tanta tecnología como ahora. Ya sé Marisol, coincido contigo, la verdad que la infancia de nosotros fue totalmente diferente. Y ahora que lo mencionas, ¿podrías platicarnos un poco más de cómo es que fue tu infancia? ¿Qué era lo que hacías? Claro, en mis tiempos era completamente diferente. Teníamos que salir a jugar. Me acuerdo que nos juntábamos todos en la colonia y nos poníamos a jugar el juego de bebé leche. Era mi favorito. Siempre trataba de jugar ese, pero generalmente terminábamos jugando uno que es de correr, como las traes. Sí, la verdad que coincido totalmente contigo. También el Bebé era mi juego divertido y más porque desarrollabas otras habilidades, ¿no? Y aparte que también miras los números ahí y es algo que también me gustaba mucho. No teníamos cómo interaccionar por medio de la tecnología, pero pues todo era físicamente, ¿no? Oye, ahora que lo mencionas, ¿tú sabes de dónde es que proviene la fecha que está establecida, que es el 30 de abril, donde se celebra el niño? No sé. Mira, te platico. Antes la fecha indicada era el 20 de noviembre. Sin embargo, la ONU estableció un día, él se puso a pensar y dijo, bueno, existen diversos países, ¿no? Entonces, él dio la apertura para que los países decidieran qué día era el que mejor se los acomodara. Y aquí en México, actualmente, como ya sabemos, se celebra el 30 de abril. ¿Tú sabías, Juliana, que esta celebración lleva más de 40 años de historia, en donde los adultos recuerdan que deben de respetar todos los derechos de los niños a tener una vivienda sana, a tener una buena educación y a tener muy buena salud? Pero sobre todo, claro, hay que divertirse, hay que hacerles fiesta, hay que hacerles un poquito de todo para que se diviertan, pero los adultos deben de recordar que esta fecha es para hacer que respetar los derechos de los niños, así como nos lo recuerdan nuestros capsulistas de lo que debes de saber, en donde nos indican cómo fue que se creó el Día del Niño. ¿Por qué no se quedan aquí con nosotros? Esto es Sensor UABC, temporada 13. El Día del Niño es un día especial donde se le considera conmemorar y reafirmar los derechos de los niños universalmente. En México, este día se lleva a cabo el 30 de abril, aunque la ONU considera celebrarlo el 20 de noviembre. En México se decidió celebrar este día ya que el día recomendado coincide con el de nuestra Revolución Mexicana. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es su origen? Hay una sombría historia detrás de esta celebración. En una acta exhibida en una notaría pública en Ciudad Victoria, Tamaulipas, aparece que el Día del Niño fue instaurado el 8 de mayo de 1916 en la ciudad de Tontoyuca, Veracruz, pero fue en 1924 que se conmemoró a celebrar este día el 30 de abril tras firmarse la Declaración de Ginebra en el gobierno de Álvaro Obregón. Fue así que se decidió la fecha oficial. Con esta declaración fueron anunciados los derechos de los niños para garantizarlos debido a su falta de madurez física y mental para protegerse. Y es que después de la Primera Guerra Mundial fue que el mundo decidió reparar los efectos negativos tras los conflictos bélicos. Es por eso que México se sumó a la Convención de Ginebra para velar por el bienestar de la infancia, el cual se había visto vulnerable. Con esta declaración también se establecieron las garantías de los niños mexicanos. La Asamblea General de las Naciones Unidas propuso en 1954 la Declaración de los Derechos de los Niños, siendo aprobada el 20 de noviembre de 1959, en conformidad con 10 principios. 1. Todos los niños deben de disfrutar de todos los derechos. 2. En condiciones de libertad y dignidad, todo niño dispone de oportunidades, protección, servicios y leyes para que pueda desarrollarse integralmente. 3. El niño tiene desde su nacimiento derecho a un nombre y una nacionalidad. 4. El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. 5. El niño que sufre de algún tipo de impedimento social, ya sea físico o mental, debe recibir ayuda para su caso particular. Estos son solo algunos de los que se encuentran en dicha lista. El Día del Niño tiene como objetivo reafirmar los derechos fundamentales del hombre, garantizando derechos y libertades para crear una infancia feliz para un desarrollo pleno e integral del ser humano. Ya de juguetes aquí, y a todos nuestros amigos queremos decir. Y bueno,
gracias por seguir con nosotros, público televidente y en casita. Esto es Sensor UABC, una edición especial. Estamos cubriendo el magno evento de Haz Feliz a un Niño, donde nuestros amigos de la Fundación EUNIME han venido a pasar un buen rato y a divertirse junto con nuestros compañeros de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. ¿No es así, Juliana? Claro que sí, Carlos. La verdad que estuvo padrísimo este evento organizado por la facultad, y qué mejor, ¿no?, que se haga de la facultad y para la facultad y para todos estos niños que de alguna manera pues se van con una sonrisa, Carlos. Así es, Juliana. Y bueno, hablando de los niños, nuestra cápsula anterior también habló de los niños y de cómo el origen del Día de Niños se dio hace muchísimos años. Pero bueno, ahora hablando de niños y de la infancia, por favor, Juliana, cuéntame, ¿qué es lo que tú querías ser de grande cuando estabas pequeña? Ay, no, Carlos, la verdad que yo de niña era muy fantasiosa, quería hacer de todo. Veía pasar a algún elemento de la autoridad y decía, yo quiero ser policía, Iba, no sé, a atender en el hospital y decía, yo quiero ser enfermera. La verdad que tenía muchas cosas en la cabeza, no tenía como algo. Perfecto, Juliana. Mira, fíjate que yo como un niño ya chiquito, no era como esos niños convencionales como tú me comentas que querían ser maestros, profesores, doctores, bomberos, policías. La verdad, a mí nunca me llamó la atención nada de eso. Yo siempre quise ser como algo como arquitecto, ingeniero o cosas que tuviera que ver con matemáticas. La verdad, me di cuenta con el tiempo que eso no era lo mío. Y pues bueno, aquí estamos conduciendo Sensor con todas las ganas del mundo para que este programa salga perfectamente. Y bueno, Juliana, aprovechando que estamos hablando de los niños, nuestros compañeros de la cápsula de Banco Ideas nos han preparado un material bastante entretenido que tiene que ver precisamente con eso. ¿Qué quieres ser de grande? Por favor, sigan con nosotros que están en Sensor UABC, temporada 13. Bienvenidos una vez más a su sección favorita, Banco de Ideas. En esta ocasión vamos a preguntarle a los niños que nos encontramos en UABC qué les gustaría hacer de grande. A ti, Alejandra, ¿qué te hubiera gustado hacer de grande? Pues mira, Giovanni, yo desde pequeña siempre tuve una inclinación hacia la actuación, pero conforme fue pasando el tiempo me di cuenta que lo que realmente me gustaba era cantar. Y pues qué mejor que aquí en la facultad. ¿A ti qué te hubiera gustado ser de grande, Giovanni? Ah, fíjate qué padre. A mí me hubiera gustado ser chef, pero bueno. Vamos a ver qué nos dicen nuestros amiguitos. Acompáñenos. Hola, ¿cómo te llamas? Jennifer Aileen Mancillas Cruz. Hola, Jennifer, ¿qué te gustaría hacer de grande? Quiero poner uñas, ser cantante tocando la guitarra, ser maestra y nada más. ¿Es todo? Sale, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Damián Javier Velázquez Aguilar. Oye, Damián, ¿qué te gustaría ser de grande? Un maestro del kinder. ¿Maestro del kinder? Sí, ¿Algo más? sí, que tengo un peluche, se llama Mickey. Ah, ok. Muchísimas gracias, Damián. Hola, nena, ¿cómo te llamas? Joana, Ah, mira, Joana, ¿qué quieres ser de grande? maestra. ¿Maestra? ¿Por qué? Solamente porque solamente voy a ser niña. Ah, fíjate qué padre. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo te llamas? Santos, Hola, Santos, ¿qué te gustaría ser de grande? policía, ¿Policía? ¿Por qué? porque tienen armas. Ah, sí, vaya. Hola, princesa, ¿cómo te llamas? Astrid Nicole. Oye, ¿y cuántos años tienes? ¿Sí? Oh my God. Oye, ¿y qué te gustaría ser de grande? Doctora, Doctora. ¿Por qué te gustaría ser doctora? porque arreglan a los pacientes. Ah, ok. Muchas gracias, hermosa. Hola, nena, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo te llamas? Dani Jimena Orozco López. Ok, nene, ¿qué quieres ser de grande? Veterinaria, ¿Veterinaria? ¿Por qué? porque me gustan los animales. Ah, fíjate, qué padre. Y bien, amigos de Sensor, esto fue todo por nuestra sección de esta semana. Reportó para Sensor Giovanni Sepúlveda. y Alejandra Nonaca. Y recuerden, esto es Sensor, Temporada 13.
Busqué en todo internet y no encontré nada. Entonces no buscaste en el lugar correcto. Menos Face y más Book. ¿Me la pasas? No. Siempre para ti. Biblioteca Central UABC, por la realización plena del hombre. Muchas gracias por seguirnos sintonizando desde sus hogares. Carlos, te estaba escuchando que estabas conversando con los niños, les preguntabas acerca de qué eran lo que querían ser de grandes y escuché propuestas bastante buenas. ¿Nos podrías platicar un poco más de qué fue lo que te dijeron? Claro que sí, Juliana. Fíjate que entre la misma convivencia que se da aquí en el evento Haz Feliz a un Niño, la verdad que sí, estuve platicando con muchos chiquillos, me comentaban que querían ser policías, arquitectos, ingenieros, profesores, científicos, muchísimas cosas que se dan dentro del mismo ambiente que van cambiando generación con generación, ¿es así? Claro, oye, escuché que uno te dijo que quería ser youtuber, ¿me podrías platicar cuál fue tu reacción? ¿Te esperaba realmente esa respuesta? Bueno, es una respuesta que casi nadie se espera, bueno, por lo menos en lo personal yo no me lo esperaba. ¿Sabes por qué? Porque siempre te esperas que te den una respuesta bastante común, como que quiero ser profesor, doctor, policía, bombero, cualquier otra cosa. Este niño me dijo que quería ser youtuber, fue muy gracioso, la verdad me sacó de onda, pero bueno, tiene que ver también con la tecnología que está desenvolviendo a los niños, está influyendo en su desarrollo también, y lo cual es bueno porque así les ayuda a vivir en un mundo mejor y a desarrollarse más rápidamente, ya que los niños de hoy se adaptan muy fácilmente. Pero por favor, si sigamos platicando de todo esto, también nuestros compañeros de la cápsula de Foro nos han preparado un material bastante entretenido donde nos llevan a detalle todo lo que está pasando aquí en este evento Haz Feliz a un Niño. Por favor, sigan con nosotros que están en Sensor UABC, temporada 13. Hey, ¿qué tal, sensores? Sean una vez más bienvenidos a esta subsección Foro. Hoy es un día muy especial, ¿o no, amiga? Así es, compañero, y es porque estamos próximos a celebrar el Día del Niño. El anterior sábado 14 de abril, nuestros amiguitos de Unime nos visitaron y por supuesto que Sensor les dio una fantasiosa bienvenida, ya que vino desde el País de las Maravillas Alicia y sus amigos. Acompáñenos a ver lo que fue esta celebración que se llevó a cabo en UABC Campus Tijuana, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Vamos. Los personajes de Alicia en el País de las Maravillas reciben a los niños de la Fundación de EUNIME con entusiasmo y alegría por ver lo que les espera en esta gran experiencia. Inician con una dramatización, creada por los alumnos mostrando los diferentes valores que existen y cómo pueden aplicarlos en su vida. Hubo diversas actividades recreativas que inculcan los valores importantes para la convivencia. En el evento se invitó a los infantes a participar en cada estante preparado por los alumnos. Los estudiantes indujeron a los pequeños utilizando su creatividad, plasmando su opinión acerca de los valores por medio de piedras y pinturas. Les obsequiaron golosinas de a montón y un delicioso refrigerio que disfrutaron con los maravillosos personajes, estudiantes y maestros que hicieron posible esta celebración. Además de los dulces y comida, se les sorprendió con regalos geniales, como juguetes y prendas de ropa donados por los estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencia Social. Los niños, alegremente, procedieron a abrir los regalos con una sonrisa de felicidad. Gracias al Comité de Valores, asesor, a docentes y estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales que con mucho amor y mucho gusto prepararon todas estas actividades. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a Casa EUNIME nuevamente. Increíble experiencia, ¿no te parece? Me hubiera gustado formar parte de algo así en mis años de infancia. Definitivamente fue algo hermoso para todos aquellos que asistieron a este evento. Tanto niños como alumnos y maestros que hicieron posible esta celebración. Cabe destacar el esfuerzo y la dedicación aportados para la realización de este evento. Gracias por estar una vez más en Foro, tu sección favorita de Sensor UABC. Nos vemos. Hasta la próxima.
somos Ilumina TV y estamos en la celebración del Día Mundial del Agua en la Casa de la Cultura. Que no la debemos desperdiciar porque es muy importante. Agua es algo que se necesita para todo el mundo. Estamos aquí en su canal favorito y nuestras compañeras tienen un mensaje para ustedes. Debemos de cuidar el agua y no tirarla. Hola, estamos en Ilumina TV. Y estamos brindando algunos talleres para los chiquitines de primaria para fomentar el cuidado del medio ambiente, en este caso del agua. Continuamos aquí en el evento, la verdad me estoy divirtiendo bastante y a nuestras espaldas se está llevando a cabo la obra de Alicia en el País de las Maravillas. Pero Carlos, dinos, ¿qué te está pareciendo el evento? La verdad me está pareciendo un evento bastante magnífico, ya que pues es inclusivo para todos los niños, se están divirtiendo y están disfrutando del evento que estamos realizando aquí en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Pero dime por favor, Juliana, ¿qué te está pareciendo a ti el evento? Ay, la verdad que me estoy divirtiendo bastante con estos niños, la interacción, vienen con muchas pilas, la verdad ya me siento agotada de estar aquí, pero muy contenta y muy feliz porque pues al fin de cuentas es algo que te llena como persona, ¿no? Pero Carlos, te voy a hacer una pregunta, ¿cuál es tu personaje favorito de Alicia? Uy, bueno, pues como puedes notar traigo un sombrero bastante alegórico. Podrías apostar que mi personaje favorito es el sombrero loco. Sin embargo, pues bueno, sí lo es. Mi personaje favorito es el sombrero loco, es muy ocurrente y como yo, bueno, en realidad soy así. Pero dime, a ver, por tu atuendo y por tu disfraz, yo podría apostar que tu personaje favorito es Alicia, ¿cierto? Claro que sí, Carlos, pero aprovechando tu pregunta, yo te tengo una más a ti. Vemos que pues el tema es de Alicia en los Países de las Maravillas, ¿no? Y creo que has mirado la película. ¿Cuál es tu parte favorita? Mi parte favorita, es muy difícil decidir para mí, ya que toda la película me gusta, tanto la de caricatura como la de con actores, que es con Johnny Depp, recordarás esa película, a mí me gusta bastante. Sin embargo, pues yo creo que la escena favorita es cuando Alicia cambia de tamaño, se vuelve más grande, se vuelve más pequeña. La verdad me gusta mucho porque pues prácticamente se mueve de un lado a otro y cabe por todos lados. También me gusta mucho cuando visita a la oruga, que le hace muchas preguntas, prácticamente se burla de Alicia. Se me hace una película bastante divertida. Pero por favor dime, ¿cuál es tu parte favorita de esta película? Mi parte favorita sin duda alguna también es cuando se come el pan y se hace grande, ¿no? Pero al final de cuentas me encanta la película. Pero oye, Carlos, ¿tienes algo importante que decir? Claro que sí, Juliana, y la verdad es que como estamos muy emocionados, la verdad nos está ganando la emoción, pero sin embargo, por favor, vamos a acompañar a nuestros compañeros que fueron de visita al programa Ilumina para verificar todo el contenido entretenido y nada aburrido que están realizando nuestros compañeros. Por favor, acompáñenos, que esto es Sensor UABC, temporada 13. Amigos de Sensor UABC, ¿sabían que aparte de su programa, dentro de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales tenemos compañeros que también realizan otro programa llamado Ilumina? A diferencia de Sensor UABC, Ilumina se transmite por medio de un canal de YouTube. El día de hoy tenemos una cápsula en donde les mostraremos más acerca de este proyecto. Así que sin más preámbulos, ¿qué tal si comenzamos? Entra a YouTube y busca el canal como Ilumina TV Creativa. Inmediatamente observarás cómo te aparece en la primera opción. Entra y mira la gran variedad de contenido de videos que nuestros compañeros tienen para ti. Contenido como letras fronterizas, perrón, estilo de vida curada, entre otras. Sé parte de esta bonita comunidad y no olvides suscribirte. En la sección Estilo de vida curada, nuestros compañeros de Ilumina nos brindan consejos para llevar una vida saludable, tanto interna como externamente, y también a cómo lograr la aceptación personal.
En Letras Fronterizas encontrarás entrevistas, recomendaciones y algunas reseñas de obras de autores de la región. En Escribiendo Perrón, nos enseñan de manera dinámica a mejorar la redacción y la escritura. No olvidemos que todo este trabajo es realizado por alumnos de la Universidad Autónoma de Baja California, quienes ponen todo su esfuerzo y su tiempo para brindarnos contenido de gran utilidad. Y bueno, hemos llegado al final de esta tu sección. Realmente debemos de estar muy orgullosos por el gran trabajo que hacen nuestros compañeros de Ilumina, ya que este es un material que realmente nos es mucho de utilidad y no simplemente a nosotros los estudiantes de la máxima casa de estudios, sino también para niños que están estudiando desde primaria o preescolar y el público en general realmente. Así es, debemos estar muy agradecidos con los chicos que realizan este taller de Ilumina, porque no es fácil compenetrar las actividades escolares con las que se realizan dentro de los talleres. Además, no hay que olvidar que todo este contenido es realizado por alumnos de aquí, de UABC, de diferentes facultades. En efecto, compañera. Y bueno, ahora sí, esto ha sido todo por nuestra parte. Yo soy Ana Yancy Medina. Y yo, Ortiz. Y recuerden que esto es De Visita. Y bueno, pues muchas gracias por seguir con nosotros aquí en su programa favorito, Sensor UABC. Como todo excelente, el programa tiene su desenlace final, ya lo saben, hemos llegado lamentablemente al final de esta edición. Pero bueno, no se preocupen, antes de despedirnos, vamos a comentar qué fue lo que nos pareció o qué fue lo que más nos gustó de este programa, de esta edición especial, donde estuvimos un magno evento, Haz Feliz a un Niño. ¿Qué te pareció el evento, Juliana? Muy bien, Carlos, la verdad que a mí lo que más me gustó fue que incluyeran a la tecnología, ¿no? Ya que es un boom, un tema que está ahorita fuerte y que no solamente que se hable de la tecnología como algo malo, sino que invitar también a todos los maestros y a todos los docentes a que se unan, ¿no? A que indaguen o bien que se innoven en esto de las tecnologías y le incluyan en todas sus actividades diarias y así los niños tengan un aprendizaje significativo. Y coméntanos, Marisol, ¿qué fue lo que más te gustó a ti? Claro, Juliana, a mí lo que me encantó es que la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales tenga la iniciativa de crear este tipo de eventos para los niños que son más necesitados y que por supuesto le brinden su apoyo para llevarles un momento de diversión. Y recuerden allá en casita que todos los domingos tenemos una cita pendiente a la 1:30 de la tarde por el canal Síntesis TV y los miércoles en su repetición a las 11:30 de la mañana. Lo cierto es, Marisol, que como comentas, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales siempre se está esforzando para realizar este tipo de eventos especiales para todos los niños y para la comunidad en general, para poder llevar a cabo actividades excelentes en esta facultad, y no solo en la facultad, sino en toda la universidad y, por qué no, allá afuera en todo el estado. Me parece una iniciativa bastante excelente por parte de nuestros alumnos, nuestros compañeros más bien, y asimismo pues recordarles que sí, efectivamente estamos todos los domingos a la 1:30 de la tarde por el canal Síntesis TV, y también para recordarles básicamente pues que visiten nuestras redes sociales, que se pongan en contacto con nosotros por nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Instagram y también por nuestra plataforma en YouTube, donde estaremos subiendo el contenido de esta temporada y de otras pasadas para poder pues prácticamente que ustedes vean todos nuestros contenidos y ponerse al día. Y bueno, sin más preámbulo, no nos queda más que decir que esto es Sensor UABC, temporada 13.